En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tercer día, esta tercera plática, cuarta ya, vamos a profundizar lo que ayer ya habíamos iniciado, que tiene que ver con la oración del corazón, ¿no? Ayer hablábamos de la necesidad de poder darle al corazón esa posibilidad de orar sin cesar, ¿no? Destacábamos la realidad de la caridad como lo que hace que el corazón viva siempre de cara a Dios, ¿no? Toda obra es consumada por la caridad, y entonces recordamos allí que la oración madura es la caridad, ¿no? La caridad que se hace obra, ¿no? Pero también hablábamos de la oración del corazón, la oración incesante, a la que debíamos acostumbrar nuestro corazón, ¿no? Por la atención puesta en aquella invocación que la tomábamos de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Lucas: Señor Jesús, ten piedad de mi pecador, ¿no? Y entonces decíamos esta necesidad que teníamos de podernos ejercitar en esa invocación de la oración incesante. ¿Para qué? Para que mi cabecita y mi corazón pudieran funcionar al unísono, ¿no? Porque eso es lo que permite que uno esté unificado, o sea, uno sea entero en todo, ¿no? Que mis pensamientos correspondan a lo que mi corazón guarda y vive, ¿no? Lo que amo, para que así también lo que amo vaya como ocupándose o entreteniéndose en eso que ama, ¿no? Es mutuo. Y entonces yo les señalaba esa pequeña práctica que podemos empezar a hacer, que podemos hacerla cada noche, podemos buscar media horita del día, que a veces nos da la sensación de ser inútil o poco provechosa, la de callar toda palabra de fuera e invocar solo durante un tiempo prolongado, media hora, una hora, solo la oración simple, la oración del corazón, que es la que dábamos ayer. Pero todo esto tiene un fundamento, porque no es una técnica, eso es importante poderlo entender, que no es una técnica de repetición, porque ahí si no estaríamos nosotros sometiendo la oración a una práctica exterior, a un ejercicio de armonía, un ejercicio de autocontrol. No tiene que ver con eso directamente. Si bien decíamos ayer que a la oración también es integrada la corporeidad, o sea, todo el hombre, yo soy alma y cuerpo, pero la oración del corazón no es un ejercicio de autocontrol, no. Las espiritualidades orientales procuran mucho eso, esta armonía que debe conseguir la persona, viviendo a partir de algunos centros de su persona, de su físico, de su cuerpo,
y de alguna manera tener un autodominio, un autocontrol, pero siempre en el orden psicológico, en el orden físico, uno podría decir en el orden espiritual natural, la inteligencia, la memoria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vida espiritual, cuando nosotros hablamos de el dominio del espíritu en nosotros, no hablamos del dominio de la inteligencia sobre todo, también hablamos de ese orden, las facultades superiores por sobre las demás, pero ordenando a las demás. Cuando hablamos la superioridad del Espíritu, nosotros hablamos del Espíritu Santo, del dominio del Espíritu Santo, que también mueve a la oración mis expresiones físicas. No es indiferente el modo de expresar externamente lo que internamente uno vive. Y cómo el Espíritu Santo puede manifestar y hacer su obra en una situación que uno diría totalmente adversa. Y uno cita la plegaria del buen ladrón, acuérdate de mí. Si uno sumara las obras, los actos morales de ese ladrón condenado a muerte, es probable que su prontuario haya sido muy grande, no lo sabemos. Pero eso no impide orar. Ese hombre no ejercitó en su vida esas técnicas, esas prácticas que le harían vivir en armonía. No, vivió desordenadamente. Pero la acción del Espíritu, a la que él correspondió, le permitió en un solo acto de libertad orar con autenticidad de corazón, de cara a Dios. Y así Jesús acoge la plegaria, y así Jesús le ofrece la salvación. Y por allí es lo que nosotros hoy vamos a ver, porque es prolongar lo que veníamos viendo ayer. Por eso la oración del corazón, uno dice, ¿cómo se hace para orar así en un mundo tan agitado? Bueno, tiene que ver también con la agitación de nuestro corazón por cosas que no le deberían agitar. Somos nosotros los que exponemos el corazón a las tormentas que le arrecian muchas veces. Hay tormentas que no deberían darse en mi vida. Y de eso vamos a hablar hoy. 3 puntos, vamos a dividir en 3 puntos lo de hoy. Las citas bíblicas, si les sirven, la tienen allí en la transmisión, lo hemos dejado en uno de los canales, lo vamos a dejar también cuando lo subamos en una de las redes. Vamos a dejar las citas allí, pero yo se las voy a ir dando, para los que quieran tomar apunte, pero sobre todo, más que tomar tanto apunte de todo, ir tomando las ideas que más les ayuden para esta conversación que queremos tener sobre estos temas. Primero, es el valor del nombre, porque hoy el tema es la invocación del nombre de Jesús, ¿sí? Dentro de la oración del corazón, Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador, está el valor de la invocación del nombre de Jesús. Primero tenemos que decir algo respecto a la invocación del nombre. Cuando el ángel le anuncia a la Virgen, ¿qué le dice el ángel a María? Le pondrás por nombre Jesús, que significa, sabemos, Dios salva, ¿no? Dios le pone un nombre y ese nombre significa lo que la misión tendrá que de alguna manera manifestar. Y la Virgen, cuando canta el Magnificat, estoy en Lucas 1, versículos 31 y 49. Son estos 2 versículos que yo cito aquí. En el versículo 31 es el nombre que le da el ángel. En el versículo 49 la Virgen dice, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. La invocación del nombre tiene que ver con el valor del nombre, o sea, el valor de lo que el nombre implica. Cuando se invoca el nombre, se invoca la realidad. Su nombre es santo, o sea, su ser es santo. Su vocación es santo. Entonces, cuando hablamos de invocar el nombre de Jesús, hablamos de la santidad de aquello que el nombre evoca, ¿no? Y en el Antiguo Testamento
en el libro de los Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, Dios le va a decir a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas, ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre de Dios. ¿En nombre de quién? Cristo va a enviar a los apóstoles a misionar, Mateo 28 del 19 al 21. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre está el valor del nombre. Entonces, para nosotros no nos es eso tan común. En el ámbito de Jesús, en el ámbito bíblico, el valor del nombre era mucho mayor. De hecho, que nosotros, los apodos o los sobrenombres, desfiguran esto. Si se les llamaba a alguien, se les llamaba con el nombre hijo de. Siempre la referencia a una familia o una descendencia. El mismo Judas Iscariote, ¿no? El Iscariote no es un apellido, sino en referencia a hijo de quién era. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de invocar el nombre de Jesús, estamos queriendo también de alguna manera considerar el valor del nombre como la revelación nos lo ha dado. Invocar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Dios, es invocar su realidad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunas otras cosas más respecto a esto. Bueno, esto es el primer punto. Con respecto al valor del nombre. ¿Sí? Segundo punto de hoy es, Jesús dice, Mateo 6, versículos 7 y 8. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y aquí podemos tener Apocalipsis 1 del 5 al 8, Apocalipsis 1 del 5 al 8, Apocalipsis 22, 13. Pero sobre todo Mateo 6, 7 y 8. Dice Jesús: cuando oren no digan muchas palabras. No porque hablen mucho serán escuchados. Cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. No hagan como ellos, porque el Padre que está en los cielos sabe bien qué es lo que les hace falta. Y entonces aquí viene el valor de la oración del corazón y la invocación del nombre de Jesús. Nosotros solemos cifrar nuestras oraciones por la cantidad de palabras que en ella pronunciamos. Si nosotros debemos decir qué es la oración, lo hemos dicho largamente en el curso de oración que hicimos. ¿Qué es la oración? Es estar de cara a Dios, es ser de cara a Dios. No es tanto lo que yo diga, ¿no? La oración es ese vivir de cara a Dios. Mi vida está plantada en relación a aquello a lo cual yo quiero adorar, yo quiero amar, yo quiero servir. Entonces, nosotros vivimos en un mundo muy disperso. Y aquí vienen algunos consejos que pueden servirles al momento de considerar el valor de practicar esta oración del corazón. Esa que podemos empezar a practicar mucho más. A invocar el nombre de Jesús durante el día muchas veces. Pero yo sobre todo les voy a recomendar en qué momentos es muy provechoso hacerlo. Pero hacerlo con mucha frecuencia y acrecentarlo cada día. Cuando dice Jesús, cuando hablen no oren mucho, es porque Jesús
nos invita a considerar mucho más el valor de lo que el Señor tiene para dar que lo que yo tengo para decir. Lo que el Señor quiere es que yo tenga la docilidad y la disponibilidad para manifestarle al Señor que estoy a merced de su gracia, que me es dada en su santo nombre, ¿no? Pero la dispersión en la que nosotros vivimos, las muchas palabras no las decimos solo cuando rezamos, las muchas palabras las tenemos siempre. Y así vivimos agitados por las cosas, no nos podemos concentrar cuando queremos leer un libro, cuando queremos meditar o adorar en silencio. Pero la dispersión que tenemos no es solo de palabras que nosotros pronunciamos con la boca. Recuerden lo que decíamos de San Juan de la Cruz cuando hablábamos del silencio y de los afectos. Los afectos introducen un lío de palabras en la cabecita y en el corazón. El problema son las palabras en el corazón. Los afectos cargan al corazón de muchas palabras. Aflicción, tristeza, angustia, experiencia de soledad, depresión, culpa, remordimientos, escrúpulos. Entonces, cuando Jesús dice, no hablen mucho, digo, pero ¿cómo hago para callar lo que yo no digo? Si está en mí. Y aquí viene la necesidad que tengo de empezar a ordenar aquello a lo que yo le presto atención en mi vida. Ya vamos a hablar estos días cuando hablemos de la ascesis para poder hacer la oración del corazón. Pero hoy por lo menos tengamos en cuenta esto que yo les voy a decir ahora. Les pongo un ejemplo, cómo la oración del corazón puede ayudarnos a evitar la dispersión. Una situación en casa. De esas situaciones que a mí siempre me enojan. Veo que hacen eso, veo que sucede eso, escucho que dicen eso, y ya genera en mí una catarata de palabras interiores. Mal humor, enojo, fastidio, tristeza, bronca. Todas esas son palabras. No las digo con mis labios, pero hacen a ese universo interior mío cargado de palabras. ¿Y cómo hago para callar eso? Y es allí donde yo les recomiendo que para unir cabecita y corazón, ¿recuerdan lo que decíamos ayer? La virtud de la oración del corazón es que hace que mi corazón se entretenga en aquello que ama, invocándolo, hasta que esa plegaria se haga del corazón misma. Al comienzo es forzada. En ese momento, cuando siento que se turba mi corazón, me enojo, tengo ganas de decir, y yo tengo razón de que lo que están haciendo está mal, de que otra vez hicieron lo mismo, de que eso me contestaron mal, no hicieron como yo quería las cosas. Cuando se suscita en mí esa catarata de palabras que se despiertan en mí, invocar, hacer la oración del corazón. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Y lo tendré que hacer con cierta violencia contra mí mismo. Al comienzo es así. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a callarme. Y por eso me refugio en la plegaria. Porque creo en la fuerza del nombre de Jesús, y ahora vamos a ver eso después. Ahora yo quiero responder a esto, no muchas palabras. No le sigas al demonio el camino que él te indica. Porque el demonio, ¿qué te dice? Decilo, hacelo, mostrate así. En cambio, la oración del corazón, ¿qué hace? Refugia el corazón. Porque hasta ese momento la tentación está afuera, no está en el corazón todavía. La tentación al comienzo siempre es un pensamiento que se suscita con ese mal humor, malestar, palabras, pensamientos, enojos, eso. Donde yo consiento, entrego mi corazón. Hasta ese momento ni siquiera es pecado. Pero más allá de que sea o no pecado, aquí estamos hablando de la necesidad de valernos de todo eso para que nuestra vida espiritual se afiance en el Señor Jesús. Y este es un ejemplo muy común, pero en el cual yo puedo empezar a aplicar la oración del corazón para que el desierto de mi corazón no florezca en frutos amargos. Refugiar el corazón, eso es la plegaria. Con la plegaria yo me refugio en el corazón, es mi desierto. Por ahí reza un salmo,
Ojalá me dieran, ¿no?, 2 alas y volaría, me escondería, ¿no? Me libraría de mis enemigos, dice el Salmo. Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Pero nosotros no nos podemos ir al desierto material. Dios te ha dado 2 alas, la humildad y la plegaria. Refúgiate en el desierto de tu corazón. No te sigas exponiendo a eso que te está afligiendo. Toma las 2 alas, la humildad y la plegaria. Soporta el insulto, soporta el malestar, soporta que las cosas no sucedieron como quisieran, pero nunca le entregues el corazón a la tentación. Porque todo eso lo puedes revertir. Ahora, salir otra vez a restaurar el desierto que fue agitado por esos pensamientos que consentiste es muy difícil, porque es doblemente más difícil después humillarse. Aun cuando yo después me duele y diga, ¿y cómo voy a hacer eso? En el fondo, muchas veces eso no es humildad, sino una falsa humildad, en la que yo me acuso de haber hecho lo que hice, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque en el momento no fui capaz de refugiarme en la plegaria. A esto a lo que yo me refiero, con esto de la oración del corazón, la plegaria simple, la invocación del nombre de Jesús, en esto de, Jesús dice, no digan muchas palabras. No las muchas palabras le darán a tu corazón mayor seguridad ante la amenaza de sus enemigos. 2 alas, humildad y plegaria, y refugia tu alma allí. Refúgiate en el desierto. No le entregues el alma al tentador. Lo mismo en las solicitudes de la impureza, en las solicitudes de la ira, en las solicitudes de la gula, en la solicitud de la envidia, en la solicitud de la tristeza. Invoca el nombre de Jesús. Ayer decíamos que el peregrino ruso, al peregrino ruso le enseñaron a rezar la oración del corazón. ¿Recuerdan esto que decíamos ayer? El relato es de un peregrino ruso, un joven, que buscando la oración incesante encontró un maestro que le enseñó la oración del corazón. Y con un rosario, no con estas 50 cuentas, sino es un rosario de tela, de hilo que llevan ellos atado a su cintura, aún hoy los monjes lo hacen. Ellos están caminando y llevan sus dedos sobre las cuentas y lo van repitiendo casi inconscientemente, pero viven conscientemente a la presencia que los habita. Por eso la dispersión se va corrigiendo. Estarse haciendo lo que estamos haciendo. Esa es la virtud del recogimiento. El recogimiento no es el que se abstrae de todo, es el que se ocupa de lo que tiene que ocuparse aquí y ahora. Entonces, cuando Jesús dice en este segundo punto, nosotros lo tomamos así, acá, no hablen mucho, no oren mucho, procura ejercitarte en esto. Procuremos ejercitarnos en ese refugiarnos en el desierto del corazón. Que la plegaria sea tu carpa en el desierto. Y tercero, así como hablábamos del valor del nombre, ahora hablábamos de la dispersión. Para evitar eso, es que vamos a trabajarnos, o por lo menos hoy ponerles a consideración la oración del corazón, con la invocación del nombre de Jesús, unificarlo todo alrededor del nombre de Jesús. Aquí vamos a hablar del nombre de Jesús, ¿sí? Nombre de Jesús. Y aquí vamos a tomar de la Sagrada Escritura, sobre todo lo que nos permite considerar esto. En el capítulo 52 de Isaías 6, hay una profecía allí donde misteriosamente dice el profeta, en aquel tiempo conocerán mi nombre. Moisés va a pedirle a Dios que le revele su rostro. ¿Y qué le dice Dios? No puedes porque morirías. Cuando le pide su rostro, le pide su identidad. Quiero verte. El nombre de Dios es su identidad. Yo soy el que soy, se reveló así. Pero no basta con el conocimiento de
intelectual de Dios, sino ¿qué quiere decir el nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Conocerás a Dios? Así, actuando Él en tu favor. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy contigo. Va a decir en Mateo 28, 19 al 21, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy el que soy hasta el fin del mundo. Conocer el nombre de Jesús, conocer el nombre de Dios es conocer ese Dios que es fiel en mi favor. Dios revela su nombre actuando a mi favor. ¿Dónde conoceré quién es Dios? No en una libreta, no en un mensaje. No, tratándolo a Dios. A Dios se le conoce no por lo que nos cuentan. En todo caso, la fe está fundada en lo que me dicen. Creo por la autoridad de quienes me lo dicen. La iglesia me lo dice y yo creo. Pero esa experiencia que yo he de hacer de Dios, de la fuerza, del nombre de Dios, tiene que ver ya con mi relación de amistad con Él. La iglesia no puede suplir mi respuesta libre. Ella me ayuda, ella me educa, ella me cuida en mi respuesta fiel. Pero la tengo que dar yo. Entonces, conocer el nombre de Dios. Y sabemos nosotros que Dios ha revelado su nombre actuando a nuestro favor en Cristo. Y vamos a tomar algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Por qué estamos tomando esto? Para ver el valor de la invocación del nombre de Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. Cuando ustedes rezan el Ave María, ¿cuál es el centro del Ave María? Si yo les preguntara a ustedes y ustedes me pudieran responder, ¿el centro del Ave María cuál es? El nombre de Jesús. Cuando Isabel la saluda a la Virgen, ¿qué le dice? Y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién agrega el Jesús? La iglesia. El centro del Ave María es Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El nombre de Jesús, al que tenemos que aprender a invocar. Del que ayer escuchábamos lo de los Hechos de los Apóstoles aquí, cuando Pedro le dice al paralítico, en el nombre del Señor Jesús, ponte de pie. Filipenses 2, 9 al 11. Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Porque aquí, cuando hablamos de la oración, recuerden que no hablamos de una técnica, ni de un aprendizaje que ustedes van a tener en un manual, ni siquiera en estas charlas. Son pláticas en las que estamos más que nada compartiendo las cosas que la iglesia ya nos ha regalado en 2000 años de vida, ¿no? Aquí suponemos que estamos hablando con hombres de fe. Y que la oración es esa experiencia fundada en la fe. ¿Y qué es la fe? El acontecimiento por el cual Dios se revela, se da a Él, y a ese acto de revelación le corresponde la adhesión plena y libre de mi libertad a ese Dios que se da, acogiéndolo en mi persona, no solo en mi inteligencia. Entonces, al nombre de Jesús se doble toda rodilla. La experiencia de la oración del corazón y la invocación del nombre de Jesús es una constante experiencia de ese doblar mi rodilla. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Yo tendría 1000 razones para contestarle al que me ofendió, pero una sola para no hacerla. ¿Sí? El poder del nombre de Jesús, porque Él no lo haría. Yo puedo encontrar 1000 razones en el mundo para justificar por la justicia, por la prudencia. Allí prima lo que haría Jesús en mi lugar, pero sobre todo lo que da gloria a su nombre. Ha de triunfar la caridad, ¿sí? Porque la caridad es la única que consuma la obra. Hay momentos en que hay que defenderlo a Dios, ¿sí? O su gloria, o a la Santa Iglesia. Sí. Pero cuando no lo hago porque me defiendo a mí mismo, mi fama, no. Pero aquí estamos hablando de refugiar
refugiarme con mi plegaria en mi desierto. No entregarle mi alma al pecado. El nombre de Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan 1:12, allí en el prólogo del Evangelio de Juan, dice San Juan, todos los que la recibieron a la luz que vino, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Qué es llegar a ser hijo de Dios? Otra pregunta, que si yo se las preguntara, no sé qué respuesta recogería. ¿Qué es llegar a ser hijo de Dios? Algunos dirían, bautizarse. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que se han bautizado y han traicionado ese amor? Llegar a ser hijo de Dios, San Pablo nos lo va a ayudar mucho a considerar, es llegar a ser Cristos. Y dijimos algo aquí al comienzo, teóforos, portadores de Dios, hombres transfigurados en Cristo. A los que creen en su nombre, a los que en la plegaria constante, ¿sí?, viven de cara a Dios, guardan lo absoluto de Dios y lo relativo de todo lo demás. Recuerden mucho estos principios que ya dijimos del desierto. Llegan a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le dejan al Espíritu poder ir haciendo en ellos esa obra, porque el Espíritu quiere en nosotros consumar lo que empezó el día de nuestro bautismo. O Hechos 4:12. No hay otro nombre en el cual ustedes puedan ser salvados que en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice en Juan 14, del 12 al 14, pidan en mi nombre y lo recibirán. Pidan en mi nombre y lo recibirán. Y en el Apocalipsis aparece allí, ya en la consumación, San Juan pone al final las bodas del Cordero, cuando ya Cristo glorioso viene a encontrarse con su esposa la Iglesia, el pueblo de los redimidos. Dice en 22:4, ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Su nombre en la frente. Ese nombre que en el Apocalipsis va a aparecer como el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. En Apocalipsis 22:13, Apocalipsis 1, del 5 al 8, que les decía recién también. ¿Qué les estoy dando con esto? Todo lo que, al menos algunas referencias, no todas, algunas referencias respecto a lo que el nombre de Jesús entraña, que fundamenta nuestra invocación. Pero les remito así, como ahora, como para terminar esto, a una escena del Evangelio de Juan, Juan 18, versículos del 4 al 6. ¿Qué sucede allí? Jesús estaba allí en Getsemaní. Es el relato de Getsemaní de Jesús. Juan lo relata de una manera distinta a como lo relatan los tres sinópticos. Llega Judas con la guardia del templo y la guardia romana, los que fueron a buscarlo. Y Jesús toma la iniciativa y dice Juan que Jesús les pregunta ¿a quién buscan? A ver si ustedes, sin que yo les diga, recuerdan o a qué les refiere esa pregunta de Jesús. ¿Ya se acordaron?
A ver, háganle, no se las voy a decir, pero ustedes tienen que buscar en el Evangelio de Juan a qué les refiere esa pregunta de Jesús. ¿A quién buscan? Y cuando Jesús hizo por primera vez esa pregunta, comenzó a darse la revelación de la realidad que contiene su nombre. Porque el Señor permitió, tras aquella primera pregunta suya, viene un diálogo por allí en el Evangelio de Juan, la tarea va a ser ustedes que la busquen, Jesús comenzó a develar su intimidad. Y al final, cuando ya está por consumar su hora, vuelve a preguntar lo mismo. ¿A quién busca el hombre? ¿A quién buscas? Porque el hombre nosotros podemos estar detrás de la búsqueda de un Dios que calce con nuestras aspiraciones. ¿A quién buscas? ¿Buscas al Dios que quieres o al Dios que se te revela? ¿Crees en la fuerza del nombre de Dios que se te revela? ¿O crees en tus fuerzas y en tus prácticas y en tus organizaciones y en tus métodos? Solo el nombre de Dios es absoluto, todo lo demás es relativo a ese nombre. Y Jesús, cuando les pregunta a quién buscan, ellos que dicen, a Jesús el Nazareno. ¿Y qué hacen ellos? Jesús dice, soy yo. ¿Y ellos qué hacen? ¿Lo apresan? No. Caen de rodillas. Esta escena, que nosotros la podemos pasar de alto, sin prestarle atención, puede permitirnos unir así aquel pasaje que yo les decía, que ustedes buscarán en el Evangelio de Juan, y este. Llegada la hora de Jesús, el hombre tiene que volver a ser interpelado por Dios. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? En la oración. Un Dios que te consuele, un Dios que te complazca, un Dios que responda a tus peticiones. No, en la oración del corazón no es esa. Puedes buscar un Dios que te consuele, un Dios que te haga eso que le quieres pedir. No hay que dejar de pedir, no hay que dejar de buscar al Señor que nos consuela, eso sí. No digo que eso no. Pero cuando hablamos de la oración del corazón y la invocación del nombre de Jesús, vamos a algo que es esencial en la oración, que es buscarlo a Dios, no lo que Dios te ha de dar. La oración del corazón es el ejercicio de refugiar mi alma en la plegaria, en Jesús. Él es la plegaria que Dios ha puesto entre Él y nosotros. La misa es una plegaria, es un grito que a favor nuestro se da delante de Dios siempre. Refugiarme en mi corazón, en la plegaria simple, es hacer que todas las cosas que vienen a dispersar mi corazón no me lo ganen. Y entonces, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo, y cayeron de rodillas. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla, aún aquellos que después lo van a apresar y lo van a matar. Pero la fuerza del nombre de Jesús. Entonces, estos 3 puntos nos ayuden a nosotros a considerar el valor de la invocación del nombre de Jesús. Ese del cual tal vez a veces nosotros hacemos como poca valoración. La oración del corazón, si la practicas, si la quieres para tu vida espiritual, si consideras que es un bien, aquí estamos hablando de la mística del desierto, que nace de la mística o de la espiritualidad, que sobre todo maduró alrededor de la vida eremita, cenobita, monjes del desierto, vidas sencillas, no ya las órdenes más conformadas de Occidente, donde se buscaba también mucho más la evangelización por la predicación, las universidades, otros tipos de santidad también. Esta es una de las dimensiones. En todas se conjuga lo mismo, ¿no?
es el espíritu en sus ramificaciones. En todas se da la misma savia, ¿sí? Pero con manifestaciones distintas. Es como si ustedes tendrían un bosque donde hay muchas especies de árboles, todas beben de la misma fuente, el agua que corre por debajo. La misma agua no da los mismos frutos en todos los árboles. Esa es la espiritualidad, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando aquí nosotros tiene que ver con esta tradición, de quienes también han dado frutos de santidad, y muchos, y que en Occidente a nosotros a veces nos parecen muy lejanos, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual, a buscar manuales. Quien me enseñe cómo hacer las cosas para hacerlas externamente ordenadas y moralmente convenientes. Lo que nosotros estamos viendo y vamos a seguir viendo estos días tiene otras categorías también. Son lícitas todas las experiencias de espiritualidad que la Iglesia ha bendecido, ¿sí? Se han suscitado en la Iglesia y para la Iglesia. Pero en esto hay una singularidad que le es propia, en la oración simple, donde yo aprendo a refugiar mi pensamiento en mi corazón, donde yo, a la invocación constante del nombre de Jesús, uno, en verdad, sí, mi vida ascética, vida pobre, vida obediente y vida casta, ¿sí? Una vida sencilla, donde las ambiciones sea sobre todo la gloria de Dios y la salvación de mis hermanos y la edificación de mis hermanos. Eso lo hemos de buscar en todo. Pero aquí no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. La oración del corazón apunta al ser directamente más que al hacer. Es yo no quiero entregarle mi desierto al enemigo. O sea, el desierto de mi corazón florecerá por la gracia del nombre de Jesús, que tengo que aprender a invocarlo constantemente en toda situación, pero particularmente en ese momento en que el pensamiento busca arrebatarle la paz a mi corazón, busca meterse en la celda de mi corazón. La práctica de la oración de Jesús, del libro El arte de la oración, la práctica de la oración de Jesús es simple. Permaneced ante el Señor con la atención en el corazón y decidle: Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. El aspecto esencial de esta oración no se encuentra en las palabras, sino en la fe, la contrición, el abandono al Señor. Con tales sentimientos se puede incluso permanecer ante el Señor sin ninguna palabra y estar, sin embargo, en oración. Trabajad recitando la oración de Jesús. Al hábito de recitar esta oración oralmente, agregad el recuerdo del Señor acompañado de temor y piedad. Lo principal es marchar ante Dios o bajo la mirada de Dios, conscientes de que Dios nos mira, que busca nuestra alma y nuestro corazón, que ve todo lo que pasa. Esta conciencia es la palanca más poderosa que existe en el mecanismo de la vida espiritual. Del libro El arte de la oración, un párrafo nomás en cuanto al valor de la oración del corazón. Entonces hoy esta invocación del nombre de Jesús se nos ha hecho tan común el nombre de Jesús que desperdiciamos todo el valor de su invocación. La oración del corazón supone que yo crea, es un acto de fe. La fuerza de la oración no está en las palabras, sino en la fe que yo tengo en esas palabras dichas, sobre todo en la invocación del nombre de Jesús. Practicarlo, despertarme invocándolo, acostarme y dormirme invocándolo. Cuando voy de un lado a otro, cuando a veces no tengo, entre comillas, nada que hacer, o mientras estoy haciendo algo que me permitiría invocarlo, no prender el televisor, ni la radio, ni el internet, ni el teléfono. Recitar su nombre. La conciencia de estar bajo su mirada. Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. Contener esa respiración agitada que a veces tenemos por la agitación de mis pensamientos. Inspira y expira. Señor Jesús, inspira y expira, ten piedad de mí, pecador. Domina
los impulsos de tus pasiones. Ejercitarse en eso para ir haciendo que el pensamiento y el corazón marchen al unísono. Hablaremos estos días ya también de la ascesis, que nos permite cómo ordenar la dispersión. Vamos a confiarle este día a la Santísima Virgen. Ustedes trabajarán con esto. El que quiera ir practicando puede hacer el primer ejercicio de hacer, mientras camina, tener un rosario más chico si quiere, o lo cuelga a la cintura si le cabe, ¿no es cierto? Pero bueno, como quiera. Señor Jesús, ten piedad de mi pecado. A ver si lo hacemos cuando vamos de un lado a otro. En casa, cuando hacemos algo que podemos estar haciéndolo. No prender música, no acostumbrarnos a que los sentidos estén atentos afuera, a ver si podemos estar atentos adentro. Cuando nos acostamos, invocar el nombre de Jesús. Ten piedad de mi pecador. Que a veces nos acostamos afligidos por el mañana y olvidamos al Dios que nos habita, ¿no? Conocerán el nombre de Dios, conocerán mi nombre, dice Isaías. Conocerán quién soy. ¿Cuántos de nosotros no conocemos quién es Dios? Sabemos lo que nos han dicho otro y que para rezar había que hacer esto. O para meditar había que hacer esto otro. Que para poder ser bueno había que hacer estas otras cosas. ¿Conoces el nombre de Dios? Ese nombre, que en el Apocalipsis, ahí en las citas que yo le di también está, ese nombre se le revelará a los que estén escritos en el libro de la vida, no a todos. Eso está en Apocalipsis, creo que eso no se lo dije, 2.17 y 3.12. Bueno, vamos a hacer una oración a la Virgen. Que la invocación del nombre de Jesús, ella nos la ayude a repetir día y noche. Cuando ella lo tuvo 9 meses, ¿qué habrá dicho 9 meses? Jesús. Sí, ya tenía el nombre, ¿no? Jesús. Desde su Nazaret, de su pueblo hasta el pueblo de Isabel, ¿qué habrá ido repitiendo en su corazón? Jesús. Imagínense ese nombre en los suaves y dulces labios de la Virgen. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.